Buenas noches a todo el grupo del TADER, buenas noches, doctor Forni Namanco. Tenemos hoy el alto honor de contar con su presencia virtual para hablar pues sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que hoy en día ha despertado pues, diversas opiniones. Doctor Ford, previamente quiero comentarle respecto de quiénes somos, qué hace el TADER. El TADER en realidad es un grupo, un taller que se creó dentro de registros públicos, o bueno, miembros de registros públicos de diversas áreas, de diversas secciones. Por ejemplo, la gerencia, por ejemplo, de personas jurídicas, de propiedad inmueble, de publicidad. Nos empezamos a reunir, nos dimos cuenta que esta rama del derecho civil es tan grande, empezamos a compartir conocimientos. Esto fue a finales del 2018 aproximadamente. Y es así como nos seguimos reuniendo, el grupo siguió creciendo y de pronto más compañeros de trabajo preguntaban cómo nos llamábamos, si teníamos un grupo en específico. En realidad, bueno, decíamos, somos un taller de derecho registral. Y ahí todo así, y hoy ya pues tenemos algo de 2 años. Seguimos con esta mira que nos unió, que es sin fines de lucro, unirnos, compartir conocimientos, y así diversos registradores, vocales, han colaborado con nosotros, nos han ayudado a seguir creciendo académicamente hablando. Nos sentimos muy a gusto. De todas maneras, al padre se lo agradece su tiempo, pero brevemente comentar, ¿no?, con todos los miembros del TADER un poco sobre su currículum. El doctor Forni Namanco Córdoba es abogado y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en Derecho en diversas universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ricardo Palma, San Ignacio de Loyola, San Martín de Porres e Inca Garcilaso de la Vega. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derecho Privado. Ha sido colaborador permanente en Gaceta Jurídica y ha sido amicus curiae en el 7º Pleno Casatorio de la Corte Suprema. Nosotros sabemos que es usted autor de diversos artículos jurídicos. No le queda tiempo nuevamente agradecerle en representación de todo el grupo estos minutos que nos está brindando de su tiempo. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Muchas gracias, Pedro, a ti y a los miembros del TADER. Me parece una excelente iniciativa. No hay muchos grupos de estudio que se focalicen en el tema registral, que es tan importante, ¿no? tan clave para las operaciones económicas, para dar cumplimiento para materializar la seguridad jurídica, ¿no? Es una institución clave, el registro público como tal, y que bueno, de verdad los felicito por ese emprendimiento y yo resalto eso, como bien has dicho, sin afán de lucro, ¿no? Con el objetivo de difundir, de ayudar a otros, porque eso es finalmente lo que se quiere, y al mismo tiempo enriquecernos todos también, porque al conocer otras ideas, al conocer otras opiniones, uno mismo también aprende más, ¿no? Entonces, nuevamente mi felicitación y mi gratitud al TADER, Pedro, a ti, a Nabra, Francisco, que están aquí en la conexión base, y bueno, que sea Dios mediante la primera de varias veces, ¿no? Porque siempre el tema registral ofrece muchas cosas muy interesantes que tienen bastante relación con el aspecto sustantivo, ¿no? del derecho, en este caso el derecho civil, ¿no? Es más, y está en esta sentencia del TC que vamos a conversar hoy, hasta vinculados a aspectos penales, ¿no? Como esta ley de pérdida de dominio, en fin, ¿no? Hay varias cosas que se pueden ir conversando. Bien, agradeciendo reiteradamente la oportunidad, se nos ha encargado dar algunas ideas, algunos puntos que yo creo importantes, relevantes, sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve esta demanda de inconstitucionalidad
presentada por un grupo de ciudadanos con algunos, este grupo de ciudadanos con algunos integrantes conocidos, creo, ¿no? Que le pusieron bastante punche también a su planteamiento. Y bueno, de repente fueron derrotados en el tema central, pero consiguieron algunos votos, ¿no? Porque 2 magistrados votaron a favor de que se declarara parcialmente inconstitucional esta ley, ¿no? La 30.303. Bueno, yo voy directo a los puntos centrales, ¿no? Y así lo delimita también el Tribunal Constitucional. También trata de, si bien la sentencia es más o menos extensa, pero digamos, el meollo del asunto, el TC lo deja bastante, creo yo, bien delimitado, que es lo siguiente, ¿no? ¿Será inconstitucional que se proteja a un tercero de buena fe que adquiere en base a un título que en su momento, ¿no? Implicó o como antecedente tuvo de repente una falsificación o una suplantación de identidad? O sea, tengo un propietario que pierde, y el propio TC se pone en ese supuesto, ¿no? Plantea el caso al cual se refiere. Yo tengo un predio, vienen unos delincuentes, falsifican mi firma, me suplantan, apelan a malos notarios, ¿no? Un acto pues delincuencial, y ya no está a mi nombre el inmueble, ¿no? Sino que está a nombre de repente ya no mío, sino del señor X. Y el señor X a la sazón es pues parte de la mafia, ¿no? Parte del grupo de la organización criminal. Y este señor X le transfiere a otro, digamos a Y, ¿no? Y Y sería un tercero de buena fe porque Y adquirió en base a que el registro público le reportaba, le indicaba que el propietario es X, ¿no? Entonces, ¿será constitucional? Porque así lo permite esta ley. ¿Será constitucional la reforma del 2014 del Código Civil, no contemplada en esta norma? ¿Será constitucional que se proteja ese tercero al señor Y, pese a que a mí registralmente, entre comillas, registralmente me arrebataron mi propiedad sin que yo interviniera? Y la respuesta del Tribunal Constitucional es que no es inconstitucional. Siempre y cuando, ahí pone una salvedad que yo creo que es importante, me parece una salvedad necesaria, y también me parece una salvedad que ya nadie la negaba. O sea, creo que ahí se ha ratificado un criterio que ya más o menos en Corte Suprema, y de hecho, la sentencia del TC cita decisiones de la Corte Suprema, ¿no? En el sentido de que va a ser tercero de buena fe no solo aquel que se guíe del registro, sino que va a ser tercero de buena fe aquel también que utilice o sea diligente con, en esencia, revisar la situación posesoria del bien, ¿no? O sea, este señor Y no podría ser catalogado como tercero de buena fe si es que todo el momento, todo el rato yo estoy poseyendo el bien. O sea, no es razonable, lo dice la sentencia, ¿no? No es razonable, no es aceptable que este caballero, el señor Y, haya comprado mi inmueble sin ni siquiera haberme ido a tocar la puerta, sin ni siquiera haber examinado la situación posesoria, sin haber hecho lo que los jueces llaman la visita. ¿Visitó o no visitó el bien antes de adquirirlo? ¿No? De hecho, el propio TC también señala, ¿no? La experiencia demuestra, por temas de máxima de experiencia, que en general las personas que compran un inmueble, lo primero que hacen es visitarlo, conocerlo, saber qué están adquiriendo, ¿no? Entonces, se entendería que el supuesto paradigmático, según el cual a mí este X, supuestamente yo le transfería a X, ¿no? Cuando me suplantaron, falsificaron mi firma, este señor Y le compra X, pero este caballero Y no puede ser de buena fe, insisto, si es que no revisa la posesión, porque todo, como yo no sé nada de la situación, yo sigo poseyendo el bien. Sigue estando bajo mi control.
Entonces, si el señor Y hubiera ido a visitar el inmueble, me hubiera encontrado a mí y yo le hubiera dicho, ¿qué hace usted acá? El dueño soy yo. No, pero el señor X aparece en registro. ¿Qué pasó? ¿No? Y no solo eso, ¿no? Otra cosa importante es que el registro, el Tribunal Constitucional, perdón, nos manda un mensaje a toda la comunidad. Usen la alerta registral. Usen esos mecanismos que es parte también de la diligencia que se exige al propietario. Porque el TC no solamente habla de la diligencia del tercero que adquiere, sino la diligencia del propietario. Pero hay un par de cosas ahí que yo quisiera un poco problematizar con las doctoras y doctores que nos están escuchando, ¿no? Porque a grandes rasgos, esto es lo que establece el TC, ¿no? Este 2014, caso del tercero de buena fe, la regulación de que adquiera, que conserve, pese a que detrás puede haber un título nulo por falsificación o por suplantación, sí va siempre y cuando este tercero haya actuado no solo verificando el registro, sino también la situación posesora. Eso en esencia. Repitiendo, ¿no? Pues me parece fundamental, pero también básico, ¿no? Si yo me guío solamente del registro y no miro más, según esta sentencia, y siguiendo también lo que señala el TC, no hay buena fe, ¿no? Pero, insisto, yo quería problematizar sobre dos puntos. Uno, y yo ya lo había señalado en unos trabajos que había publicado ya años atrás, el año 2015, ¿no? Cuando salió pues esta reforma, ¿no? Yo creo que el tema del fraude inmobiliario, ¿no? No es un tema que afecte a toda la población. O sea, seamos sinceros, ¿no? Esto de que te suplantan, que falsifican tu firma, se organiza una mafia que trabaja con notarios, con malos registradores, malos notarios, ¿lo van a hacer por un departamentito? No. ¿Lo van a hacer por un terrenito? Tampoco, ¿no? Es más, el año 2013, 2014, cuando esto sonaba con más fuerza, que hasta salía en los programas dominicales los casos, todos los casos, ¿no? Los que salían en los programas dominicales, los que salieron en un reportaje del Comercio que hizo por esos años, que hizo un barrido de casos desde 1997 hasta el 2013, 16 años. Doctores, no encontraron poco más de 10 casos. Y el inmueble más barato, más de $500,000. Estoy ante un problema, como decía Fritz von Hippel, estoy ante un problema social típico. Me parece que no. Entonces, tratar de golpear al registro público, tratar de ir a pegarle a la figura del tercero de buena fe por un problema social atípico, no es justo, ¿no? Como decía este gran civilista y teórico del derecho, ¿no? Von Hippel, no tan citado por varios autores, entre ellos para mencionar alguno, a propósito de la teoría de la norma, Diez Picasso, por ejemplo, que lo cita mucho a él, y bueno, Von Hippel es citado por muchos. Las normas obedecen, ¿no? Y eso es una de las ideas que von Hippel trabajó bastante y que es conocida, creo, por muchos de nosotros. Las normas se hacen en función de lo que normalmente ocurre, ¿no? Las normas responden a problemas sociales típicos, a situaciones sociales que se presentan con una frecuencia importante. No es el caso. No es el caso. Entonces, cuando algunos planteamientos dicen sí, que la transferencia tiene que caerse, que cuando entra una mafia, oye, pero y si yo soy un tercero de buena fe real, contrátate un seguro. O sea, ¿todos los peruanos vamos a tener que soportar un seguro?
para enfrentar un problema que afecta, hay que decirlo con todas sus letras, a los más ricos, no tiene sentido. O sea, perdón, pero a mí no me parece que tenga ningún sentido. Por eso, bien ahí, yo creo que ese punto lo debió haber desarrollado un poco más el TC. Me parece un punto ahí que se debió analizar, porque me da la impresión que el TC le sigue la corriente a esta opinión que dice, ay, esto es un problema social, es como el cáncer, no conoce sexo, no conoce edad, no conoce clase social. Esto sí conoce clase social, ¿no? Y ni siquiera clase media alta, es muy alta. Pocos peruanos tienen excedentes, ni siquiera, vamos a decir, en soles, ¿no? Sino de cientos de miles de dólares, ¿no? Como activos que tienen ahí como su ahorrado, pudiendo tener otras cosas. O sea, realmente los afectados, y obviamente yo no quiero decir con esto que no merezcan protección, pero pongamos las cosas en su justa dimensión. Por tratar de solucionar problemas de algunos pocos, no vamos a perjudicar o entorpecer las operaciones de todo el mundo. Eso es lo que... No es como el COVID, que el COVID sí, pues, ¿no? Afecta a todos, ¿no? Ricos, pobres, no tan pobres, niños, ¿no? A todos, ¿no? No, hasta los jóvenes, ¿no? Pueden ser que estén en una situación de vulnerabilidad o una condición preexistente médica que complique, también lo puede afectar. Este problema del fraude inmobiliario es todo lo contrario. Sí conoce clase social. Entonces hay que tratarlo como tal. No es un problema social típico. Ese es un punto. Y el otro punto que traigo para compartir y plantear las ideas, un poco tratar de problematizar, porque esta sentencia sí pues va a tener mucho que hablar. ¿Qué pasaría, doctoras, doctores que me escuchan, si relacionamos esta sentencia del TC con el 8º pleno casatorio civil, que está pendiente de salir? A ver, ahí pueden, ¿no?, surgir algunas cuestiones. A ver, y esto viene a colación a propósito del concepto mismo de tercero, ¿no?, que es un concepto del derecho civil, del derecho registral. En la sentencia del TC se hace alusión a la norma que regula la pérdida de dominio como un referente. Y esta norma que regula la pérdida de dominio regula el caso del tercero de buena fe, pero no hace ninguna referencia al Código Civil. Aparentemente, resalto esto del aparentemente, tiene una visión muy especial de tercero de buena fe esta norma penal, que el TC lo cita y sin ningún parche, como dicen los más chicos. Simplemente dice el TC, acá nos agarramos, más bien lo toma como un referente. Yo diría que esa referencia a la norma penal por parte del TC es ratio decidendi, porque es un argumento clave en el desarrollo de su posición. ¿Y qué dice la norma, la ley de pérdida de dominio? Hay un tercero de buena fe cuando alguien adquiere de un titular aparente. Nada más. Y eso no es lo mismo que tercero de buena fe. Me explico, ¿no? Si yo tengo un predio, lo vendo al señor A. Luego el señor A lo vende al señor B. Yo considero, ¿no?, si alguien considera, ¿no?, que el acto entre mi persona y el señor A, el acto entre el señor A y mi persona es nulo, el señor B es un tercero frente a esa nulidad. O sea, el señor B no debiera ser afectado por la nulidad que adolece o afecta a mi acto. El hecho de que mi acto con el señor B se haya inscrito no purga el defecto de nulidad, porque ahí se cumple la idea de que la nulidad es insubsanable. O sea, si yo creo que el acto celebrado con el señor A es nulo, el señor A no me va a poder decir, bueno, Ford, bueno, nulo, ¿no? Pero mira, Ford, ya se inscribió.
así que ya no puedes reclamar. No tiene nada que ver. Entonces yo podré demandarlo por nulidad. Yo podré ganarle a B, o no yo, sino un tercero, algún familiar, algún amigo, algún socio, algún interesado. Recordemos, 220 del Código Civil, noveno pleno casatorio civil, terceros con interés pueden plantear la nulidad. Ok, pero esa nulidad le va a alcanzar al señor B, le va a arrebatar el bien al señor B. La respuesta es por él. No, porque el señor B sería un tercero frente a esta nulidad. Muy distinto sería que la causa de nulidad no esté en que el señor A no tenga el derecho, porque bueno, evidentemente por la nulidad A va a perder esa adquisición. Pero si la nulidad está en otras razones estructurales de ese acto entre A y B, ahí sí, pues, ¿no? Porque ya estaríamos ante un vicio que afecta el contrato entre A y B. Pero el vicio que afecta mi contrato con A, eso no tendría por qué afectarle a B, porque B es un tercero a esa operación. Por eso se dice tercero de buena fe, un tercero ajeno al acto jurídico viciado. Pero aquí vienen los problemas, ¿no? Pensemos en el caso del octavo pleno. Yo figuro como dueño, figuro como soltero titular del inmueble. Dispongo el favor en favor del señor A. El señor A se guía del registro. Ve que yo soy el propietario, me compra. Y ahí está el señor A tranquilo, con la adquisición. Luego viene mi señora, viene mi esposa y dice, ese acto es nulo. Porque yo no participé. Está viciado. Este señor A, que le ha comprado a mi marido, no es un tercero de buena fe, porque él es parte del acto jurídico que yo estoy cuestionando, diría mi esposa en este supuesto. Ok. Visto así, si aplicamos literalmente la norma penal que habla del concepto de tercero de buena fe, es aquel que adquiere de un titular aparente y que empleando la diligencia no puede identificar la inexactitud del registro. El señor A podría decir, señora, cumplo con lo que dice la norma penal que define al tercero. Porque fíjense, doctoras, doctores, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el TC recurre a la normativa penal? ¿Por qué? Porque la normativa penal, a diferencia de la normativa civil, sí hace un desarrollo adicional de qué debemos entender por la buena fe del adquirente. Por eso el TC lo cita. Solo que la norma penal hace una definición sobre la base de un adquirente frente a la apariencia registral y nada más. Entonces, lo que quiero resaltar, insisto, es que en este caso del octavo pleno casatorio, si se aplica literalmente esta normativa penal que cita el Tribunal Constitucional como ratio decidendi, podría decirse que el señor A, en el ejemplo que les propongo, va a decir, bueno, señora, si es nulo, ¿qué puedo hacer? Yo he adquirido de un titular aparente. El señor Ford estaba poseyendo. Él estaba solo. Yo ya adquirí. Yo soy un tercero. No, pero si eres parte de la operación. No. Yo soy un tercero respecto, como muchas veces lo he escuchado, y de repente así lo manejó el legislador penal, podría decirse, que el TC está utilizando como base. Yo soy un tercero respecto de usted y el señor Ford. Así, soy un tercero que actúa de buena fe. Entonces, podría sugerirse, ¿no? Porque siempre, ¿no? Justo hace un rato conversaba con un magistrado y me decía, estábamos hablando de los plenos casatorios, cada uno siempre va a invocar el pleno casatorio la parte que le conviene, decía él, ¿no? Que en las audiencias, en los debates, ¿no? A veces vienen con argumentos que sorprenden un poco, más allá de estar de acuerdo o no, pero dice, caramba, no lo había visto así, pero a veces la imaginación de los abogados no tiene límite
y siempre tratan de llevar agua para su molino y de repente a veces torciendo un poco las figuras. Y me parece que esto podría pasar en este caso. Podría decirse que muy al margen de que el octavo pleno hable de anulabilidad, de nulidad, de ineficacia, lo cierto es que el que adquiere del esposo o de la esposa en solitario, ¿no? Va a haber su adquisición firme porque se cumplirían los requisitos de la normativa penal que el TC ha tomado como referencia. Entonces yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado, porque esa lectura, ¿no? No sería sostenible realmente, porque esta normativa penal está regulando una categoría civil y hay que entenderla bajo la lógica del derecho registral y del derecho civil. No puedo darle una lectura distinta. Las nulidades en el Perú, ¿no? Si fuera el caso de la nulidad, si saliera la tesis de la nulidad, que según dicen, parece que va a ser la tesis que va a salir triunfadora en el octavo pleno, pareciera, la nulidad no se convalida con la inscripción. Eso debiéramos tenerlo todo claro, ¿no? Y además, más allá del tema del octavo pleno, sería preocupante que esta idea que tal como está planteada en la sentencia del TC se quiera llevar, ¿no? Doctoras, doctores, a otros supuestos de nulidad. Y no es el caso, ¿no? Definitivamente no podría suceder, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, yo adquirí del titular aparente y ya. Y si hay otro vicio de nulidad, no interesa. No puede ser así, ¿no? Entonces creo que si la norma penal no se expresa tan bien, hay que entenderla en función de las categorías civiles, porque está regulando una categoría civil. Entonces, creo que si vamos a relacionar esta sentencia con el tema del octavo pleno casatorio, no habría tanta relación, porque este caso habla del tercero de buena fe y el tema del octavo pleno casatorio trata no de terceros, sino de la situación de las partes contratantes frente al esposo o esposa que no ha intervenido. ¿Quién sería tercero ahí en ese caso? El tercero sería, supongamos en el ejemplo que yo he planteado, ¿no? Yo vendo un bien en solitario al señor A, pero el bien es social. Y el señor A luego lo vende al señor B. Este señor B sería el tercero de buena fe. Y más allá de si hay un tema de ineficacia, nulidad, anulabilidad, lo que fuese, a este tercero de buena fe no le tiene que afectar, ¿no? Así debiéramos interpretarlo. Si saliera nulidad en el octavo pleno, habría que entender que no se puede subsanar. ¿Y qué remedio tendría entonces el adquirente del marido o el adquirente de la mujer que actuó sin la intervención del otro? Si sale nulo, ¿no? Una indemnización por responsabilidad precontractual, porque el esposo o esposa que actuó solo fue el que provocó el vicio de nulidad, porque ocultó la situación, ¿no? Porque ocultó la situación, ¿no? Entonces, si saliera nulidad, insisto. Entonces, creo, para terminar, creo que un último punto importante y que va a merecer seguramente múltiples reflexiones es ver hasta qué punto, qué va a implicar esta visita, ¿no? Porque muy fácil es decir, ha visitado, pero si es un predio de 100 hectáreas, ¿cómo voy a saber si había o no había gente? ¿Cómo voy a saber si había o no había poseedores? Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de evaluar, al momento de merituar, si la persona pudo saber o no pudo saber del estatus posesorio del bien, porque todas las decisiones de la Suprema y los razonamientos que hace el TC se refieren al adquirente que visita y se preocupa por conocer la situación posesoria del bien. No niego que en la mayoría de los casos eso pueda ser medianamente fácil de solucionar y que sea más o menos fácil darse cuenta de la real situación posesoria del bien antes de adquirirlo. Pero lo que a mí me preocupa es si el bien es de gran extensión, que hay que hacer un patrullaje por todo, pero si son varias hectáreas,
usar no sé, alguna imágenes satelitales para ver la real posesión, la situación posesoria del bien y con eso comprar. Ahí se va a seguir problematizando, ¿no? Por último, destacar la necesidad, yo lo voy a dejar ahí, de que esta sentencia sea releída con cuidado, releída con atención, porque hay varios temas que se comentan allí, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, y ver qué puntos son ratio decidendi, ¿no? Para de repente encontrar otro tipo de elementos, otro tipo de ideas que puedan ser relevantes para una discusión o considerarlas como parte de este precedente, no en el sentido de precedente vinculante, sino como un razonamiento de la resolución del TC que es importante y que sirva de referencia, ¿no? Lo último que ahí creo se puede destacar a propósito de esto, de ideas claves, una de las ideas que me llamó la atención, que puede parecer obvia, pero creo que es importante, es cuando se señala que la finalidad última del derecho registral, del registro, es reflejar lo más que se pueda la realidad extrarregistral. Esa es una de las ideas que menciona constantemente el TC, ¿no? Y en un punto lo dice literalmente, ¿no? El objetivo es que la realidad registral vaya en armonía con la realidad extrarregistral, ¿no? Entonces, un razonamiento en favor de entender que nuestro registro, pues al final del día, es solo declarativo, ¿no? Y es más que nada, salvo algunas excepciones, que también podrán ser materia de discusión seguramente en otra sesión, por ejemplo, si la inscripción de la hipoteca es constitutiva o no, que es otro tema debatido, otro tema interesante, ¿no? Pero creo que cuando se dice la realidad registral debe reflejar lo más que se pueda la realidad extrarregistral, esta finalidad instrumental, ¿no?, que tiene el registro a efectos de tutelar las situaciones jurídicas materiales. Creo que con ese razonamiento de que el registro debe reflejar la realidad extrarregistral, queda claro que siempre hay que entender todo esto a la luz de las categorías sustantivas implicadas que son de derecho civil. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con desentender o de repente distorsionar la idea de tercero de buena fe, plantear por ahí de repente forzando las cosas, una convalidación de nulidades por inscripción, porque de repente estos pasajes de la sentencia del TC no han sido tan felices al invocar esta norma penal. Pero así como las leyes y normas tienen interpretaciones correctoras, interpretaciones que precisan, ¿no?, adecúan, ¿no?, el sentido, la interpretación, igual hay interpretaciones correctoras de las sentencias, de las resoluciones, en este caso constitucionales. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Pedro, Navar, Francisco, muchísimas gracias, y quedo atento a las preguntas para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Ford, por su posición. Tenemos la pregunta que nuestro buen amigo Abelardo Villanueva nos dice: se afirma que el Tribunal Constitucional ha preferido la seguridad jurídica sobre el derecho de propiedad. Ser así, la ponderación realizada, ¿bajo qué criterio se ha debido de hacer prevalecer? ¿O bajo qué norma de cobertura, teniendo en cuenta que el artículo 70 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad? Sí. El propio TC dice que la norma de cobertura es el propio 70, cuando dice que el derecho de propiedad se ejerce bajo los límites de la ley, ¿no?, y en interés, ¿no?, el bien común, el interés social, en fin, ¿no? Entonces, hay límites. Y un límite es, por ejemplo, un límite fundamental es el tema de la seguridad. Y el registro me da seguridad. Entonces, yo tengo que fortalecer al registro, ¿no? De hecho, es valor entendido, ¿no?, como los mecanismos de armonización de la jurisprudencia, ¿no?, son límites
a la independencia jurisdiccional, un valor democrático tan importante como la independencia jurisdiccional de los jueces, se ve restringido por los plenos casatorios civiles o los plenos jurisdiccionales. El TC lo menciona, ¿no? No hay derecho absoluto. No hay derecho absoluto. Todos tienen límites. El Código Napoleónico definía al derecho, en su versión original, definía el derecho de propiedad en un sentido absoluto, un derecho absoluto, ¿no? Pero ya no estamos en esa época, ¿no? Yo recordaría entonces a mi buen amigo, nuestro amigo Abelardo, la vida tiene grandes límites. Por ejemplo, el aborto terapéutico, la pena de muerte en caso de tiempo de guerra, ¿no? Traición a la patria en tiempo de guerra. La libertad, la presunción de inocencia tienen grandes límites, lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Antes de la pandemia del COVID, la detención preliminar. O sea, la persona está tranquila, ¡prum!, adentro. La libertad, ¿qué límite tan grande? La independencia jurisdiccional, un valor clave en la democracia, limitado. La propiedad, pues también, ¿no? El derecho de propiedad tiene límites importantes, ¿no? Quiero ponerle lunas polarizadas a mi carro, tengo que hacer un trámite. ¿No? Quiero remodelar mi casa, trámite. Quiero cambiarle color a mi carro, trámite. Hay límites, ¿no? Entonces, este es un límite más. Y es un límite que razonable, ¿no? Porque el propio TC dice, hay que ver bien que no se limite a un tema registral este tercero, sino que este tercero haya hecho una indagación adicional. Y esa indagación adicional, Abelardo, doctoras, doctores, justamente es para cuidar de que esta limitación no sea excesiva, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Pedro. Gracias por la pregunta y saludos a Abelardo. Y saludos, Abelardo. Gracias, doctor Ford. Carlos Choque Salamanca nos dice, doctor, una observación formal. ¿Corresponde al TC, mediante el proceso de inconstitucionalidad, fijar el deber de diligencia al tercero registral? Sí, porque buena pregunta. Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque el TC, cuando resuelve un proceso de inconstitucionalidad, recordemos que uno de los puntos clave de la teoría de la interpretación constitucional es si es posible interpretar la norma conforme a la Constitución, perfecto. La norma se queda. Es por eso que el TC nos tiene que dar la interpretación o darnos unos lineamientos para interpretar la norma en clave constitucional. ¿Es posible interpretar el 2014 de una forma inconstitucional? Pues sí. ¿Cuál sería esa? Si es que nos limitamos exclusivamente al registro y no vemos absolutamente nada más, ¿no? Y si la persona no miró la posesión, ¿qué importa? ¿Te guiaste del registro o no? Sí, ya, listo. Como si tuviéramos un sistema registral constitutivo, que tampoco es el caso. No creo que el hecho de que el TC diga la buena fe implica revisar también la situación posesoria, es un sentido de buena fe, una buena fe objetiva, porque implica comportamiento, conducta, diligencia, cuidado, prudencia. Es un sentido que el TC le da para interpretar de manera o para considerar una interpretación constitucionalmente aceptable, constitucionalmente permisible. Entonces, sí, mi respuesta sería un sí categórico por la naturaleza misma de estos procesos, porque el TC tiene que decirnos si es viable interpretar de forma constitucional o no el precepto. Si el precepto está redactado de tal manera que no es posible una interpretación en clave constitucional razonable o aceptable, ahí sí se declara fundada la demanda de inconstitucionalidad. Doctor, una pregunta. Muchas gracias, doctor. Hace el año 2012, en la revista Iudet Veritas, el profesor, nuestro reconocido profesor Jorge Avendaño,
publicó, un pequeño párrafo quisiera explicarle. Nuestro Código Civil adopta el criterio subjetivo. El último párrafo del artículo 2014 dispone que la buena fe se presuma mientras que no se pruebe que el tercero conocía la inexactitud del registro. Dicha prueba debe consistir en hechos extrarregistrales que permitan saber que la información registral es incorrecta. En consecuencia, para tener buena fe y quedar protegido por el principio de fe pública registral, el vicio no debe constar en el registro, pero además el tercero debe ignorar la inexactitud independientemente de la fuente que proporcione la información. En cierto punto, doctor, este pronunciamiento del TC agrega ese además que en su momento dijo el profesor Avendaño, o es que lo estoy entendiendo de repente mal. Sí. ¿Agrega un requisito más? Lo que ocurre es que interpretado de una manera literal el 2014, uno entendería que la buena fe implica simplemente revisar el registro. Entonces, ahí, Pedro, uno podría decir lo siguiente, ¿no? Ok, ¿no? Y voy a poner un ejemplo vinculado a esto directamente, para que se me entienda mejor. Ok, uno dice, oh, bueno, la buena fe registral pura, si alguien quiere manejarlo así, es simplemente el registro y ya está. Perfecto, perfecto. Pero por buena fe, principio general del derecho, 1362 del Código Civil, que traspasa todo actuar en la contratación, tendrías que ir a ver la posesión por un tema de diligencia. Yo estoy dispuesto a conceder eso, o sea, no, que en realidad no es por el 2014, sino por la aplicación general del principio de buena fe contractual del 1362. Si uno quiere ser un purista, podría decir eso. La tesis del profesor Avendaño es interpretar la buena fe del 2014 en un sentido extensivo, no quedarse en la lectura literal. Y es un poco a lo que ha ido también el TC, no quedarse en lo meramente literal, sino entender el precepto en un sentido amplio. Habría dos maneras, o sea, creo yo, Pedro, ¿no? Doctoras, doctores, que la revisión de la posesión no había escapatoria. Un enfoque puramente registral, un purismo registral de no, la buena fe registral es solo registro, por algo se llama tercero de buena fe registral, ya, bacán. Pero la buena fe como principio general del derecho empujaba eso, porque en las circunstancias del caso se podía concluir de que la persona tenía manera de saber la inexactitud del registro, aunque eso no se pudiera saber de la información que constaba en el registro, pero sí yendo a ver la posesión o alguna otra circunstancia relevante. Entonces, si uno quiere ser purista, Pedro, podría invocar, no, que en realidad es por el 1362, pero de que se llega a tener que ir más allá del registro es inevitable, por la misma naturaleza declarativa de insisto, y por el principio general de la buena fe en la contratación. O sea, tendríamos dos caminos conceptuales para llegar al mismo resultado práctico. Entonces, visto así, pues yo respondería a tu pregunta de que sí, ¿no? De que cuando dice la demás, ¿no? Del profesor Jorge Avendaño Valdés, ¿no? Codificador, ¿no? Uno de los arquitectos de nuestro Código Civil, es en ese sentido, ¿no? No tanto apelar al principio de buena fe contractual como principio general del derecho, sino a esta misma norma darle un sentido mayor. Y decía esto yo, si me permiten, muy rápidamente, esto tiene que ver con uno de los supuestos también del cuarto pleno casatorio civil, el tema del 1708. El cuarto pleno y el 1708 dicen que si yo soy un propietario con derecho inscrito, te alquilo a ti y luego le vendo a Navar, pero a Navar inscribe y tú, Pedro, no, luego Navar te puede desalojar. Respuesta sí. A la inversa, si tú inscribes tu arrendamiento, pero Navar no inscribe la compra-venta que he hecho, no te podría desalojar. Es lo que simplemente dice el 1708. Gana el que primero inscribe en propiedad versus arrendamiento, ¿no? ¿Se hace mención a la buena fe? No. ¿El cuarto pleno casatorio hace alguna mención a la buena fe? Tampoco.
pero vamos a dejar de aplicarla. O sea, a mí me parece evidente que se tiene que hacer en el proceso de desalojo una revisión de la buena fe, porque imagínate que yo le venda a Navar, pero Navar perfectamente podía darse cuenta que tú ya llevabas varios meses manejando plenamente el inmueble, y él lo compró sabiendo que, o pudiendo saber que tú estabas ahí. Entonces, esa lógica también aplica aquí. Podríamos inclusive traer a colación un poco esta sentencia del TC a este tema del cuarto pleno, ¿no? Algunos han dicho, no, que eso no se revisa porque no está mencionado. En los procesos de desalojo, por el 5.6 del cuarto pleno, es posible ver prescripción adquisitiva. Y un tipo de prescripción adquisitiva es la corta. Y la prescripción corta implica ver buena fe. O sea, el propio cuarto pleno te abre la puerta a permitir buena fe, revisarla. ¿Por qué aquí sí se podría ver la buena fe y no en el otro caso? O sea, es un principio general del derecho, no lo puedo excluir. No lo puedo excluir. Entonces, un poco iba por ahí, ¿no? El parangón, ¿no? O sea, si no es bajo un enfoque estrictamente registral, sería bajo un enfoque mayor de principio general de esta figura de la buena fe. Esa sería mi respuesta, Pedro. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Estamos muy contentos, muy alegres con su brillante exposición. Doctor, la verdad que todo el grupo del TADER se lo agradece. Esperamos contar con su presencia virtual en otra oportunidad. De verdad, también un saludo a todos los miembros que se han podido unir el día de hoy. Y gracias, nuevamente infinitas gracias, doctor Ford, y nos estamos viendo pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todas las doctoras y doctores del TADER. Y como bien has dicho, seguramente va a haber otras oportunidades para seguir discutiendo sobre temas vinculados u otros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Luego.